El Cuerno de África está sufriendo la peor sequía de los últimos 60 años, lo que unido al alza de los precios o a los conflictos armados ha provocado una de las peores emergencias alimentarias en décadas. En torno a 12 millones de personas se encuentran al límite, sobre todo en Somalia, desde donde cientos de miles de personas se desplazan a Etiopía y Kenia en un desesperado éxodo que empeora aún más la situación de estos países en los que ya trabajan delegados de Cruz Roja Española. Una situación mala, muy mala, extremadamente mala, debido a la severa sequía que está asolando la zona. Y todo apunta a que no va a mejorar de inmediato, sino que pues, probablemente empeore en las próximas semanas. Frente a esta grave situación, que ha provocado ya que casi 400.000 menores de 5 años sufran desnutrición, Cruz Roja ha puesto en marcha un amplio dispositivo para atender tanto a la población local como a los desplazados y refugiados. Pues se está trabajando directamente, como decía, por un lado en campos de refugiados y por otro con las propias familias de acogida. En Etiopía y en Kenia y en Somalia, ayudando directamente a la población, distribuyendo alimentos y agua. Hay que tener en cuenta también que estas necesidades son no solo para las personas, sino también para el ganado, porque el aspecto, profesionalmente muchas de estas familias están acostumbradas a ser nómadas y viajan con sus ganados, que también están muertos de hambre, literalmente. Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de organizar los socorros, y en los campamentos hay que tener previsto el lugar donde se va a albergar el ganado y el agua y los alimentos que necesitan, porque esto va a ser los medios de subsistencia siguientes. Entonces, como les decía, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en el caso de Somalia y de Djibouti, están haciendo asistencia a la población directamente en Somalia y en Djibouti, y en Etiopía y Kenia, además de a su propia población local, a los campos de refugiados. En este contexto, Cruz Roja Española también desempeña un importante papel que pasa por la adquisición y distribución de alimentos y productos básicos, materiales de salud o acciones de logística, entre otros, y con especial atención a los colectivos más vulnerables. Es parte de nuestro objetivo estratégico el prestar asistencia a las personas más vulnerables, y en estos grupos se encuentran las mujeres, los niños, las personas mayores que realmente son jóvenes comparados para nosotros, en el caso de las personas de Somalia, pero sobre todo en los niños, porque además el déficit alimentario en edades tempranas produce luego déficits de crecimiento, déficits cognitivos y retrasos en la formación y en la capacidad de asimilación de la formación de estos niños. Entonces estamos trabajando especialmente en escuelas con niños, facilitando esas raciones alimenticias. En las madres, las mujeres, porque son las que mantienen el grupo, el núcleo familiar. Los hombres en algunos casos han viajado con sus familias, en otros han tenido que quedarse atrás por el ganado o por cuidar su pequeña propiedad, o porque están combatiendo, también en muchos casos. Entonces las mujeres son las que mantienen al resto del núcleo familiar, que incluye muchas personas mayores que lo están pasando muy mal porque no tienen las reservas suficientes para hacer frente a este estado de necesidad después de días y días de caminar hasta poder ser acogidos en algún campo. Entonces esos grupos de población son los que principalmente reciben nuestra ayuda. A pesar de las dificultades de luchar contra una situación que se repite año a año, en Cruz Roja existe el convencimiento de que aún se puede revertir la situación. Estamos a tiempo de cambiarlo, como decía, estamos a tiempo sobre todo de que esto no sea una situación crónica. Hasta ahora ha sido algo recurrente y cíclico, y tenemos que actuar ya para evitar que esto siga adelante, para evitar, como les decía, que las sequías, que van a ser más duraderas y más intensas y más extensas en territorios, sean una manera de diezmar a la población. Tenemos que actuar ya, y es la manera de poder evitar un gran desastre en el futuro. Para que este mensaje de esperanza no se quede en un deseo, es más necesaria que nunca la colaboración de toda la sociedad. Cruz Roja ha abierto varias vías de colaboración para recaudar fondos. África nos necesita.